Bueno, doctora, comenzamos con Mélida Manrique. Ella me dice que, bueno, aquí hay un médico que de pronto dice que todo es malo, ¿no? Que el azúcar, que el plátano, que la yuca, que la papa. En fin, la preocupación de Mélida es que hay demasiada información sobre el tema de alimentación y ella se siente, digamos, sobresaturada. Eh, en términos sencillos, ¿qué es lo que debería tener ella en cuenta, doctora, sobre la alimentación para que no se vea tan abrumada con tanta información al respecto? Entonces, te decía, hay médicos nutricionistas que dicen, y digamos que como la mejor recomendación que te puedo dar es, la mejor alimentación es lo que podemos encontrar en la tierra. Nuestros antepasados nunca necesitaron de alimentos que estaban ultraprocesados ni con muchos conservantes, que al final eso es lo que nos va a hacer daño, ¿sí? Lo que yo les mencionaba ahorita en las solenáceas no es que ahora no podamos comer tomate, ni papa, ni nada, sino que hay pacientes en específico, por ejemplo, en artritis reumatoide se ha visto mucho la mejoría cuando retiran ese tipo de alimentos. Pero cualquier cosa que no esté procesada, ultraprocesada, por ejemplo, el atún en lata tiene altísima cantidad de sodio para conservarlo. Porque mejor no nos comemos un filete de pescado que esté así, normal, recién sacado, ¿sí? Los vegetales que podemos encontrar. Un plato lleno de vegetales y lleno de colores es un plato que me nutre, ¿sí? Pero no podemos estar pensando tampoco que no podemos estar comiendo nada porque ese estrés tampoco, por ejemplo, si estás buscando bajar de peso, tampoco te ayuda a bajar de peso y no vas a tener una buena relación con la comida y antes vas a estar congestionada pensando en que esto me va a hacer daño, esto no. Lo que tenemos que eliminar es que cosas con azúcares refinadas no lo necesitamos. Azúcar refinada, blanca, morena, no la necesitamos, ¿sí? Vamos a obtener fructosa, por ejemplo, que está en la fruta y eso también tiene un límite, pero eso depende de cada paciente. Entonces, ¿qué mejor recomendación te puedo dar? Lo que salga de la tierra, no lo ultraprocesado que viene de las fábricas que realmente no tiene nada que nos aporte. Excelente, muchas gracias, doctora. Ahora, Libardo Castro nos hace un comentario. Gelatina de res. Digamos que podríamos hablar sobre este tema de las gelatinas que muchas personas consumen, digamos, para su enfermedad articular. O alguna vez estuve en la consulta de la doctora Doris de nutrición, que es bastante interesante y si tienen dudas en la parte de nutrición, la doctora Doris en su consulta hace una consulta completísima de cómo armar el plato, de cómo ayudarles y una de las cosas que le escuché mencionar y que muchos pacientes en la consulta me han comentado es que ellos hacen, por ejemplo, un caldo de hueso y una paciente me decía que era muy similar a lo que ella consumía antes, que era la gelatina de res, y eso se utiliza mucho para la parte de colágeno, y eso se hace en ollas de larga cocción, y eso queda como si fuera una gelatina. Entonces, sí, digamos que muchos nutricionistas y en muchas partes sí lo he visto indicado para esa parte. Tocaría mirar, obviamente, que fuera natural, no lo que les digo, alto ultraprocesado, no nos estaría aportando en absolutamente nada, pero sí lo he estado escuchando bastante y en la parte de nutrición, si les queda alguna duda, no duden en contactar a la doctora Doris, que ella les pueda dar una clase nutricional súper espectacular sobre esto. Perfecto. También nos preguntan, doctora, ¿por qué el dolor aumenta cuando hace frío? Nuestro cuerpo tiene unos mecanorreceptores que digamos que están todo el tiempo alerta y muchas veces esos mecanorreceptores pueden estar como alterados o pueden estar con algún daño y puede que genere más dolor cuando hay frío y disminuya cuando hay calor, también por la vasoconstricción y dilatación de nuestros vasos. Entonces, hay pacientes que les afecta mucho, hay pacientes lo mismo, lo que les decía ahorita, no es una regla general para todos, pero hay personas que pueden tener esa parte de los mecanorreceptores un poco alterada o pueden tener mayor vasoconstricción o vasodilatación o pueden estarse generando otro tipo de daños desde la parte, por ejemplo, de los nervios y una afectación de la mielina, que es como un cauchito que me recubre un cable y cuando tenemos afectación de esa, a veces el frío, inclusive el calor, puede generar una sensación extraña para el paciente, corrientazos y demás, pero ella tendría también otra explicación, pero tocaría, digamos, como revisar a profundidad el caso específicamente, porque no todos los pacientes se maneja de manera igual y, digamos, la explicación no sería igual para todos. Gracias, doctora. Zoraida Monroy nos pregunta, ¿en qué alimentos se puede encontrar, digamos, de forma más rica, más abundante el colágeno? Bueno, hay productos que, como les mencionaba ahorita, lo del caldo de hueso,
lo de la parte de gelatinas. Había una nutricionista que, por ejemplo, a mi hermana cuando la operaron de la rodilla la mandaban a consumir gelatinas sin sabor, pero una que no estuviera, digamos, ultraprocesada, sino de una marca mandada a traer y demás. Y podemos también consumir todo lo que son pescados, nos ayuda un montón. Y acuérdense que aquí el tema no solamente es la parte del colágeno, sino del calcio. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes está teniendo deficiencias de vitamina D, que le hubieran dicho, también nos toca hacer una suplencia de esa parte para mirar. Pero pescados, por ejemplo, nos pueden ayudar un montón. Excelente, gracias, doctora. Enriqueta García pregunta si una persona con artrosis también puede hacer yoga. Sí, digamos que obviamente hay movimientos que le van a molestar y eso va a depender de que de la rigidez articular que tenga el paciente. Si hay una persona que tiene ya totalmente fundido el hueso o que en la, digamos, en la radiografía no se ve nada de cartílago, hay algunos movimientos y algunas posiciones en yoga que le pueden molestar. Sin embargo, eso no significa que no la pueda hacer y el yoga también nos ayuda a manejar la parte emocional y la parte psicológica que les mencionaba que es tan importante en la enfermedad, no solamente en esta, sino en todas, ¿sí? Entonces, que algunas posiciones puedan molestarte, dale la indicación a tu instructor de yoga, coméntale la, digamos, la condición que tú tienes para que él pueda también poder hacer variaciones, porque así como en el ejercicio, en la yoga se pueden hacer variaciones de posiciones, de pronto tú no eres tan avanzado, eres principiante y tienes esa condición que no te puedes mover, tu instructor te puede ayudar en modificar tanto las posiciones como la rutina que se hace según la condición que tengas y el desgaste que tengas articular. Excelente. Carmen Saba Venegas nos pregunta si una persona con artrosis puede montar bicicleta. Eso depende del desgaste. Yo ahorita les mencionaba que podían hacer elíptica, estática, y se ha visto que en pacientes también mejora la parte como de la lubricación de la rodilla. Sin embargo, si tienes una contraindicación desde tu ortopedista porque ya tuviste, no sé, un reemplazo de rodilla y te prohibieron la bicicleta, eso también va a variar, depende del paciente. Pero hay pacientes en donde el desgaste no ha sido tanto y pueden hacerlo, pero no en una intensidad alta. Uno les recomienda 10 minutos, por mucho 10, 15, pero en preferible si puede caminar, hacer natación, hacer otro tipo de cosas. Sin embargo, la bicicleta no está contraindicada, pero no lo se puede hacer en alta intensidad porque genera impacto. Claro que sí. Bueno, Amparo Maecha nos pregunta si una persona con reflujo puede hacer terapia. Sí, sí la puede hacer, porque justamente lo que buscamos, y como yo les comentaba ahorita, si van a colocar todos los apiterapéuticos en el vaso de agua, se la van a tomar después de la comida. Si usted siente que les está generando mucha acidez, el problema es que el reflujo también lo podemos manejar desde la parte mecánica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos que el reflujo no se nos empeore y por lo tanto no se nos empeore, por ejemplo, con la apiterapia, que digamos que son muy poquitos los pacientes que han tenido este problema? Si sufres de reflujo, puedes hacer varias cosas. Uno, comer 2 horas antes de acostarte, entonces no puedes comer y a la media hora acostarte porque el cuerpo no ha terminado, digamos, de degradar la parte que está en el estómago, entonces se te va a regresar fácilmente. Al acostarte, trata de que si acabas de comer, estar semisentada, no totalmente acostada. Y si te vas a acostar, acuéstate hacia el lado izquierdo, que mecánicamente por la posición anatómica que tiene nuestro estómago, acostarse hacia el lado derecho hace que las cosas se me regresen más fácil. Hacia el lado izquierdo, digamos que demora un poquito, no es tan fácil que se regrese y me genere reflujo, pero puedes hacer la terapia sin problema. Si llegas a tener mucho reflujo, nos comentas para modificar las dosis porque el tratamiento es individualizado para cada paciente y no es una norma general para todos. Así es, doctora. Bueno, Lalis pregunta si una persona diabética puede consumir miel de abejas y los demás productos apiterapéuticos. Digamos, el tema con la miel es que, digamos, tiene dos estudios controversiales. Uno, que nos ha mostrado que en algunos pacientes, inclusive diabéticos, ha disminuido los niveles de glucosa. Sin embargo, hay otros estudios que han mostrado que los aumenta. Entonces, en el caso tuyo, nos tocaría estudiar bien todo, digamos, que tu historia clínica.
porque digamos en un paciente diabético que acaba de empezar a ser diabético o un paciente que es diabético de hace 20 años, sería el manejo diferente, ¿sí? Y sí se pueden consumir los productos, el propóleo no tendría problema, la jalea real, ni el polen, ni la pitocina tienen problema con la parte de la glicemia, y antes el propóleo, por ejemplo, me va a ayudar a disminuir o a controlar los niveles de glicemia, de colesterol y de triglicéridos que están ahí, la parte de la resistencia de la insulina también. O sea, el único que no tendría, digamos, indicación sin saber bien la historia clínica es la miel, pero una vez conociendo tu historia clínica y demás, se podría evaluar, digamos, la posibilidad de administrarse.